Retomamos desde el capítulo 18. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo, diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado, y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado, y se los sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos, debajo del árbol. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces uno de ellos le dijo: Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había estado escuchando a la entrada de la carpa, que estaba justo detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada, y los periodos de Sara ya habían cesado. Por eso ella rió en su interior, pensando: con lo vieja que soy, volveré a experimentar el placer. Además, mi marido es tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, pensando que no podrá dar a luz siendo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte para esta época en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo. Ella tuvo miedo y trató de engañarlo diciendo: No, no me he reído. Pero él le respondió: Sí, te has reído. Después los hombres salieron de allí y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto, el Señor pensaba: ¿Dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra? Porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él, que se mantengan en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Luego el Señor añadió: El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave, que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. 2 de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: ¿Así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti de hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió: Si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo: Yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5, ¿vas a destruir toda la ciudad? No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir: Quizá no sean más de 40. Y el Señor respondió: No lo haré por amor a esos 40. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizás sean solamente 30. Y el Señor respondió: No lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió: Una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 20. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez.
quizá sean solamente 10. En atención a esos 10, respondió, no la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue y Abraham regresó a su casa. Leímos el capítulo 18, pero en realidad, para que no se haga tan largo, pero en realidad les decía, la unidad literaria, si la tenemos que considerar, abarca los capítulos 18 y 19. Es todo un gran texto de la tradición yavista que está íntimamente conectado. Contiene varias tradiciones originalmente independientes, pero que el yavista ha hecho con todo esto una gran composición literaria, ya lo vamos a ir viendo. La reelaboración de las tradiciones se nota en algunos desajustes, como ya venimos viendo en tantas oportunidades, ¿no? El número de huéspedes que van apareciendo, la identidad de estos. Fíjense que en el capítulo 18, en el versículo 1, dice el Señor, pero después en el versículo 2 habla de 3 hombres. Después en el capítulo 19 aparecerán 2 ángeles. Hay como algunas versiones encontradas. Parecería, leyendo la obra en su conjunto, que el yavista quiso subrayar la presencia más bien del Señor en el capítulo 18 y la intervención de 2 mensajeros en el capítulo 19, en todo el contexto de la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Todas estas tradiciones provienen del sur, ¿eh? Y hay un juego de contrastes, que propone el yavista. La primera parte del capítulo 18, con toda esta escena idílica del encuentro de Abraham con estos personajes, está en contraste con la primera parte del capítulo 19, el desastre que vamos a ver en Sodoma, ¿sí? Y por otra parte, la segunda parte del capítulo 18, con todo el tema de la misericordia de Dios que está en juego, el tema de la misericordia y de la justicia de Dios que está en juego, con la segunda parte del capítulo 19, en donde está la destrucción de Sodoma y Gomorra propiamente dicha, ¿no? Entonces, digamos, el texto está muy bien elaborado, independientemente de estos desajustes por las distintas tradiciones de las que se valió la tradición yavista. El mensaje religioso es muy potente, va a tener una gran importancia y fue destacado explícitamente en varios lugares a lo largo del texto. Esto como una introducción general en los 2 capítulos. Ahora arrancamos, como hacemos siempre, con un análisis un poquitito más minucioso del capítulo 18. Vamos a leer los 5 primeros versículos. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron: está bien, puedes hacer lo que dijiste. La escena, bueno, está descrita con el estilo que ya nos tiene acostumbrado la tradición yavista, que identifica de entrada al visitante principal, ¿no? El Señor se apareció a Abraham. Es lo primero que dice el versículo 1, ¿no? Hay una identificación explícita acá. En la mayor parte del resto del relato, deja que aparezca, evidentemente, como decíamos recién, la antigua tradición. Ya en el versículo 2 aparecen 3 hombres. En el versículo 1 dijo el Señor y después aparecieron 3 hombres ya en el versículo 2. Según el relato, no es posible determinar cuándo reconoció Abraham a su visitante o a sus visitantes. Bueno, y pone en juego, además, la hospitalidad oriental que exigía todo esto, digamos. Todo esto está perfectamente acomodado a las costumbres de la época. El tema de los huéspedes, bueno, ya lo vamos a ver con toda su fuerza en el próximo capítulo, ¿no? Así como el trato deferente que tiene Abraham con este personaje, que él en realidad todavía no
no lo reconoce como tal, pero sin embargo lo llama Adonai, lo llama el Señor en el versículo 3, ¿no? Bien, sigo del 6 al 8. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: pronto, toma 3 medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos debajo del árbol. El antropomorfismo de Dios comiendo con los hombres está dentro de las características que nos tiene acostumbrados también la tradición yavista, ¿no? Esto sería inconcebible por parte de la tradición eloísta, por ejemplo. Bueno, pero en la tradición yavista está todo bien que pase esto. Ellos le preguntaron, sigo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces uno de ellos le dijo: volveré a verte sin falta en el año entrante y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Mientras tanto, Sara había estado escuchando la entrada de la carpa que estaba justo detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada y los periodos de Sara ya habían cesado. Por eso ella rió en su interior pensando: con lo vieja que soy, ¿volveré a experimentar el placer? Además, mi marido es tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara pensando que no podrá dar a luz siendo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte para esta época, en el año entrante, Sara habrá tenido un hijo. Ella tuvo miedo y trató de engañarlo diciendo: no, no me he reído. Pero él le respondió: sí, te has reído. Bueno, el relato llega a su objetivo con la pregunta sobre Sara. Parecería que todo conducía hacia acá. Hay un abrupto cambio del plural en el versículo 9 al singular en el versículo 10. ¿Se fijaron? Muestra claramente el interés del yavista por remarcar la palabra del Señor, ¿sí? En referencia a lo que habíamos dicho en el versículo 1. La reacción de Sara ante el anuncio del nacimiento es muy similar, está en paralelo con la de Abraham en el relato sacerdotal. ¿Se acuerdan del capítulo 17, versículo 17? El capítulo anterior, Abraham decía el versículo 17 del capítulo 17: Abraham cayó con el rostro en tierra y se sonrió pensando: ¿se puede tener un hijo a los 100 años y Sara a los 90 podrá dar a luz? Aparece el mismo tema de la risa presente. Pero el yavista se detiene especialmente en ella, o mucho más que en la tradición sacerdotal, y la convierte explícitamente en el centro del interés teológico. El Señor, otra vez Yahvé, va a ser capaz de hacerlo, ¿no? Y para nosotros esto nos suena tremendo, ¿no? Que no hay nada imposible para Dios. Hace referencia a Lucas 1:37, ¿se acuerdan, no? En el relato de la Anunciación, ni más ni menos. Aparece la misma idea. Esto nos tiene que servir, además, para ir reconociendo algunos, no llegan a ser géneros literarios, pero sí ciertos moldes o subgéneros literarios, si prefieren llamarlos así, que aparecen a lo largo de toda la Biblia. Evidentemente, y por la cantidad que hay a lo largo de la Biblia, hay un subgénero literario de anuncio de nacimiento. Hay un montón en la Biblia, y si ustedes los extractan y los ponen todos juntitos y se analizan, van a ver que todos más o menos guardan una misma estructura. En todos aparecen los mismos elementos. Es como que hay, insisto, como un molde para contar lo que es el anuncio del nacimiento de un niño en la Biblia. El relato de la Anunciación de Lucas no es la excepción en esto. Tiene todos los elementos que tienen también los otros. La escena es tan importante para el yavista que acá los otros visitantes fueron olvidados. Parece que hubiesen desaparecido, ¿no? Versículo 16. Después los hombres salieron de allí y se dirigieron hacia Sodoma y Abraham los acompañó para despedirlos. Este versículo 16 sirve de empalme entre la historia que acaba de terminar y la que viene inmediatamente, de este diálogo entre el Señor y Abraham, ¿no? Ahora resulta que la finalidad, recién habíamos dicho que la finalidad era el anuncio del nacimiento de Isaac, pero ahora la finalidad es la visita
de estos dos personajes a la ciudad de Lot, a Sodoma. Versículo 17. Mientras tanto el Señor pensaba, ¿dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa? ¿Y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra? Porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él, que se mantengan en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. A ver, aparece acá una suerte de soliloquio divino, Este pasaje relaciona todo lo que sigue con la historia de la salvación. Fíjense, el destino de las dos ciudades, según lo que dice el versículo 17, me estoy refiriendo a Sodoma y Gomorra, parece que ya está decretado, porque dice, no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer, o sea que ya parece listo el tema, ¿no? Sin embargo, la misión de Abraham en el plan total de Dios es de tal magnitud, es tan importante la figura de Abraham, que aparece como que Dios delibera diciendo, no, a Abraham le tengo que contar lo que voy a hacer, ¿no? Miren el lugar en el que pone el salmista a la figura de Abraham, ¿no? Y hay una personificación de Israel en el versículo 18 que se expresa aún con más claridad en el versículo 19. Sigo, versículo 20. Luego el Señor añadió, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Continúa el soliloquio, pero la teología acá es un poquito como más primitiva que en los versículos anteriores. El Señor debe descender para ver qué suerte merecen las dos ciudades. Aparece como un Dios que tiene que ir a chequear que la información que le brindaron sea la correcta, ¿no? O que el clamor que escuchó no se haya equivocado. Acá hay una teología un poco más primitiva, ¿sí? Versículo 22. Dos de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Acá se reanuda el hilo de la narración que había sido interrumpido por el soliloquio de estos versículos que acabamos de leer, ¿no? Pero se va a anticipar otra interrupción con la indicación de que Abraham permanecía delante del Señor. Esto invita a pensar que va a pasar algo ahora entre ellos dos. Y de hecho ocurre. Leo hasta el final, porque todo pertenece a un mismo diálogo. Entonces Abraham se le acercó y le dijo, ¿así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa. Matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió, si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo, yo que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizás falten 5 para que los justos lleguen a 50. ¿Por esos 5 vas a destruir toda la ciudad? No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir, quizá no sean más de 40. Y el Señor respondió, no lo haré por amor a esos 40. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizás sean solamente 30. Y el Señor respondió, no lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió, una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 20. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solamente 10. En atención a esos 10, respondió, no la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue y Abraham regresó a su casa. Simpatiquísimo relato, simpatiquísimo diálogo, un regateo de Abraham no termina más. A ver, este pasaje muestra la actitud del yavista ante un problema teológico que ocupa prácticamente todo el Antiguo Testamento, que es el tema ni más ni menos que el de la retribución divina.
A ver, el libro del Deuteronomio, va a plantear una suerte como de gran ley o ecuación a partir de la cual se va a entender la vida y la relación con Dios en el pueblo de Israel, que se podría plantear en estos términos. Si el pueblo o el individuo, colectiva o personalmente, son fieles a la alianza, Yahvé va a estar con ellos. Y si Yahvé está con nosotros, listo, no pasa nada. Seremos bendecidos, ganaremos las batallas, ocuparemos la tierra, tendremos riqueza, todo bien, todo bien. Si soy personalmente o mi pueblo es infiel a la alianza, Dios queda libre del pacto. Por lo tanto, no obra más como el Dios de Israel y por lo tanto Israel queda librada a su propia suerte. Bueno, de hecho, cuando leemos lo que se suele llamar la historia deuteronomista, que son los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes, que cuentan todo el periodo que va desde la conquista de la tierra prometida hasta el destierro en Babilonia, pasando por toda la época de la monarquía y todo eso, si ustedes se fijan, si la leen, se van a dar cuenta que los juicios se hacen en virtud de esto, de fidelidad o infidelidad a la alianza. Cuando hay fidelidad a la alianza, las cosas van bien. Cuando hay infidelidad a la alianza, las cosas van mal. ¿Estamos? Bárbaro. 10 puntos. El problema es que cuando el pueblo de Israel empieza a sufrir reiteradamente, a partir de que empieza a pasar de mano en mano de los grandes imperios, empieza a surgir especialmente desde la predicación profética, desde los sabios de Israel, etcétera, etcétera, el cuestionamiento. ¿Cómo es esto? Es que no hay nada bueno. Bueno, la hago breve. El que va a poner la bomba atómica, el que va a poner una dinamita adentro del Antiguo Testamento respecto de este tema que estoy diciendo, va a ser el libro de Job. El libro de Job es una obra literaria maravillosa, una página de la literatura universal, es el libro de Job, ¿sí? Que va a ser el planteo del escándalo, porque Job es un tipo que hace todo bien, fiel, responsable, bla, 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 y por lo tanto le va bárbaro, pero de repente, por una cuestión fortuita, porque es como una novela, es como una parábola el libro de Job, recibe un castigo definitivo. El tipo queda en el desierto con un cacho de teja para rascarse porque lo agarra una lepra en todo el cuerpo y él aún persevera en su entereza. ¿Qué es lo que está planteando el libro de Job? El libro de Job está planteando, no es así. No es que al justo le va bien y al malvado le va mal. Pero además, esto no es una cuestión solo del Antiguo Testamento. La podemos seguir viendo en la realidad. No es así. No es que al bueno le va bien. Es más de una vez es exactamente lo contrario. Al malo le va bárbaro, al que engaña, al que estafa, al que mientras no lo atrapen, le va genial. El otro, que es el bueno, el que cumple las leyes, el que paga los impuestos. ¿Me entienden? Esto es lo que está planteando, eso es lo que está planteado en el libro de Job. El libro de Job, pero explícitamente, lo van a visitar unos amigos a Job contándole la tesis tradicional judía. Y en el mismo libro aparece Dios reprochando a los amigos de Job, como diciendo, no, mentira, ustedes no están hablando en mi nombre. ¿Qué hace el libro de Job? Deja abierto el interrogante. Se limita a decir, gente, esto no es así. Esto no es así. ¿Quién va a dar respuesta? ¿Quién va a dar respuesta al escándalo del sufrimiento del justo? Porque este es el punto, ¿eh? El escándalo del sufrimiento del justo. ¿Quién va a dar respuesta? Jesús en la cruz. Jesús en la cruz. ¿Y cuál es la respuesta? La inversión del sentido. No es la respuesta de que no va a sufrir el justo. No, es la inversión del sentido. En el Antiguo Testamento se pensaba que el que sufría era a causa del pecado, porque era un pecador.
Cuando los amigos de Job le van a decir, le dice, vos estás así porque algo habrás hecho. ¿Se entiende? Algo habrás hecho, porque si no, no estarías así. Si fueras tan bueno y tan fiel, deberías estar bien. No podrías estar con esta lepra encima. ¿Me entiende? Bueno, este fue un temazo del Antiguo Testamento. Perdón, y me quedé y no resolví lo que inicié. Con Jesucristo en la cruz se cambia el sentido. Ahí el que sufre está sufriendo por amor. Pero se cambia el sentido. Se da vuelta la taba, digamos. Totalmente el cambio de sentido, no que cambió un poquito. Viró el sentido. No, se dio vuelta el sentido. El sufrimiento a causa del pecado, no, el sufrimiento a causa del amor. Tremendo. Bueno, este es un temazo del Antiguo Testamento. Acá está presente eso, evidentemente. En el libro hago un pequeño recorrido, porque es un tema clave esto. Hago un pequeñísimo recorrido. El contexto se los acabo de mencionar. Bueno, miren, Ezequiel 18:1-4. Ezequiel 18:1-4. Sobre este mismo tema, La palabra del Señor me llegó en estos términos. ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron uva verde y los hijos sufren la dentera. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que ustedes nunca más dirán este refrán en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la del padre como la del hijo. La persona que peca, esa morirá. A ver, ¿qué está queriendo decir Ezequiel? Ezequiel está barriendo acá una tradición de siglos. Los judíos pensaban que el pecado de los padres recaía en la descendencia. Entonces, el padre era un pecador, el hijo... Por eso el refrán ese. El padre comió uva verde y las consecuencias en los dientes la tienen los hijos. La persona que peca, ella morirá. Acá hay un gran salto a lo que se llama el tema de la responsabilidad personal. No hay una responsabilidad colectiva, o no estamos sujetos a la responsabilidad colectiva. Hay una responsabilidad personal. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, está el relato de la curación del ciego de nacimiento. Miren cómo arranca. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Esta palabra está relacionada con el tema de que le va a devolver la vista. ¿No? Le va a devolver, soy la luz del mundo. Bárbaro, 10 puntos. Ahora, ¿por qué lo estoy leyendo? Ezequiel es un profeta del destierro en Babilonia. O sea, para hablar en número redondo, 500 a.C. A pesar de que el profeta Ezequiel había dado este mensaje contundente en el capítulo 18 de Ezequiel, los discípulos de Jesús, digamos, la tradición es más fuerte. Los discípulos de Jesús siguen en la misma 500 años después. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Estamos en la misma de lo que está criticando Ezequiel 500 años antes. ¿Dónde va a llegar a plenitud este tema? ¿Dónde va a llegar a plenitud? O mejor dicho, ¿dónde se explicita más que dónde va a llegar a plenitud el tema? En la carta a los Romanos, capítulo 5, voy a leer nada más que 3 versículos, del 17 al 19. Dice así Pablo, en efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, está haciendo la comparación entre Adán y Cristo, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida.
Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Podríamos haber traído muchos más, pero digo, nos muestran una relación de lo que está debajo de este regateo de Abraham, de lo que está presentando en este momento la tradición ya vista en este relato. Está no tanto centrada la pregunta en la preocupación por si el justo va a ser castigado, sino en saber cuál es la norma que Dios empleará para decidir si la ciudad es culpable o no. Este es el punto. Este es el punto. Se entiende la diferencia, ¿no? Acá también se insiste en la responsabilidad colectiva, no en la individual. Pero el yavista se está preguntando si la justicia de unos cuantos no podría obtener la misericordia de Dios para los otros. O sea, el planteo inverso. El planteo inverso. Ellos creían que si había alguno bueno en un mar de malos, como el pueblo había pecado, se iban todos con la misma bolsa. Acá el yavista está planteando exactamente lo contrario. ¿Y qué pasaría al revés? ¿No podría ser que por poquitos justos la misericordia de Dios perdonara al resto? Perdonara al resto. Bueno, va a ser lo que Pablo va a decir que pasa con Jesucristo. Interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo esto. Bueno, más allá del simpático, es casi cómico el relato este, ¿no? No llega a una norma definitiva y precisa. Sí se destacan como los dos extremos de la misericordia divina acá, ¿no? Y bueno, y además es un tema que no tiene solución. Es un tema que no tiene solución, ¿no? El tema de la misericordia y la justicia, ¿no? El compaginar misericordia con justicia. Nos sigue costando en la reflexión. Bueno, yo creo sinceramente, este es otro tema, creo sinceramente que nos sigue costando porque entendemos la misericordia de la perspectiva humana, digamos, porque no estamos usando la vía de la analogía. ¿Se acuerdan cuando hablamos alguna vez de la vía de la analogía? La vía de la analogía era para usar la experiencia humana de trampolín. Quiero decir, para partir de la experiencia humana, imaginarme lo que puede llegar a ser en Dios. Bueno, acá estamos leyendo, digamos, tenemos conflicto entre misericordia y justicia porque la estamos razonando humanamente. Claro, desde la perspectiva humana se chocan. O soy misericordioso o soy justo. El tema es que en Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? El problema es nuestro. En nuestra realidad se chocan la justicia y la misericordia. Por supuesto que sí, obvio que sí. Más vale que se chocan. Pero ¿y en Dios? ¿Qué pasa en Dios? Temazo. Capítulo 19. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para saludarlos e inclinándose hasta el suelo les dijo: les ruego, señores, que vengan a pasar la noche en casa de este servidor. Lávense los pies y mañana bien temprano podrán seguir viaje. No, le respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero él les insistió tanto que al fin se fueron con él y se hospedaron en su casa. Lot les preparó una comida, hizo cocinar galletas sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, se agolparon alrededor de la casa. Estaba la población en pleno, sin excepción alguna, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están esos hombres que vinieron a tu casa esta noche? Tráelos afuera para que tengamos relaciones con ellos. Lot se presentó ante ellos a la entrada de la casa y cerrando la puerta detrás de sí, dijo: amigos, les suplico que no cometan esa ruindad. Yo tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Se las traeré y ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca, pero no hagan nada de esos hombres, ya que se han hospedado bajo mi techo. Ellos le respondieron: apártate de ahí, y añadieron: este individuo no es más que un inmigrante y ahora se pone a juzgar. A ti te trataremos peor que a ellos. Luego se abalanzaron violentamente contra Lot y se acercaron para derribar la puerta. Pero los 2 hombres, sacando los brazos, llevaron a Lot adentro y cerraron la puerta. Y a todos los que estaban a la entrada de la casa, pequeños y grandes,
los hirieron con una luz enceguecedora, de manera que no pudieron abrirse paso. Después los hombres preguntaron a Lot: ¿Tienes aquí algún otro pariente? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a cualquier otro de los tuyos que esté en la ciudad, porque estamos a punto de destruir este lugar. Ha llegado hasta la presencia del Señor un clamor tan grande contra esta gente que Él nos ha enviado a destruirlo. Entonces Lot salió para comunicar la noticia a sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas. Pronto, les dijo, abandonen este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Al despuntar el alba, los ángeles instaron a Lot diciéndole: Vamos, saca a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean aniquiladas cuando la ciudad reciba su castigo. Como él no salía de su asombro, los hombres le tomaron de la mano lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos fuera de peligro, porque el Señor tuvo compasión de él. Después que lo sacaron, uno de ellos dijo: Huye si quieres salvar la vida. No mires hacia atrás ni te detengas en ningún lugar de la región baja. Escapa a las montañas para no ser aniquilado. Lot respondió: No, por favor, señor mío. Tú has sido bondadoso con tu servidor y me has demostrado tu gran misericordia, salvándome la vida. Pero yo no podré huir a las montañas sin que antes caigan sobre mí la destrucción y la muerte. Aquí cerca hay una ciudad, es una población insignificante, donde podré refugiarme. Deja que me quede en ella, ya que es tan pequeña, y así estaré a salvo. Entonces él le respondió: Voy a complacerte una vez más. No destruiré la ciudad de la que hablas. Pero apúrate, refúgiate en ella porque no podré hacer nada hasta que llegues allí. Por eso la ciudad recibió el nombre de Zoar, que significa pequeño poblado. Cuando el sol comenzó a brillar sobre la tierra, Lot entró en Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que descendían del cielo. Así destruyó esas ciudades y toda la extensión de la región baja, junto con los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Y como la mujer de Lot miró hacia atrás, quedó convertida en una columna de sal. A la madrugada del día siguiente, Abraham regresó al lugar donde había estado, en la presencia del Señor. Cuando dirigió su mirada hacia Sodoma, Gomorra y toda la extensión de la región baja, vio un humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó de Abraham librando a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades donde él había vivido. Lot salió de Zoar y subió a la montaña donde se radicó con sus 2 hijas porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Allí se instaló con ellas en una caverna. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre está viejo y no hay ningún hombre en el país para que se una con nosotras como lo hace todo el mundo. Emborrachémoslo con vino y acostémonos con él, así por medio de nuestro padre tendremos una descendencia. Esa noche dieron de beber a su padre y la mayor se acostó con él sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. A la mañana siguiente la mayor dijo a la menor: Anoche me acosté con mi padre, emborrachémoslo otra vez esta noche y acuéstate tú con él, así tendremos una descendencia. Esa noche volvieron a dar de beber a su padre y la menor se acostó con él sin que él se diera cuenta de lo que sucedía. Las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo y lo llamó Moab, que es el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo y lo llamó Ben-Amí, que es el padre de los actuales amonitas. Empezamos del versículo 1. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer mientras Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos se levantó para saludarlos e inclinándose hasta el suelo. Los 2 hombres están llamados acá Malakim, que en realidad significa mensajeros, seguramente para indicar su misión como agentes divinos. Llegan a Sodoma con este encargo. De ese modo está quedando establecido el nexo entre el relato anterior y este relato. La referencia a Lot y la importancia que va a tener a lo largo del relato conectan estas antiguas tradiciones con la que estaba contenida en el capítulo 13. ¿Se acuerdan cuando se separan Lot y Abraham? Bueno, originariamente, seguro,
todas estas historias en torno a Lot formarían una unidad, que el Yavista después fue colocando en distintos lugares, o la redacción final, hecha por la tradición sacerdotal, terminó ubicándolas en distintos sitios. Entonces les dijo: les ruego, señores, que vengan a pasar la noche en casa de este servidor, lávense los pies. Bueno, viene toda la historia, no lo vuelvo a leer. La hospitalidad de Lot otra vez es comparable a la de Abraham. Otra vez decimos esto de que era lo que se estilaba. Pero esta escena tiene un desenlace completamente distinto. Los hombres de Sodoma desean a los visitantes para tener relaciones sexuales con ellos, ¿no? Bueno, de ahí viene el término de sodomía, ¿no? Bueno, fíjense hasta qué punto llega el tema de la preservación de los huéspedes, de la atención al huésped, que Lot le ofrece las hijas. Bueno, además tenemos que correr la cabeza del siglo XXI y ponernos en aquella época, ¿no? Pero digo, igual, es tremendo. Las hijas que son vírgenes, prefiere entregar a las hijas que toquen a los huéspedes, ¿no? De hecho, no representa algo reprensible para la moral antigua que entregue a las hijas. La alusión a Lot como extranjero, vieron que en el versículo 9, es uno de los tantos elementos que une este relato con esto que decíamos recién, con el capítulo 13, ¿no? Y el juicio sobre la ciudad está anticipado en el versículo 11, ¿vieron? Cuando dice: y a todos los que estaban en la entrada de la casa, pequeños y grandes, los hirieron con una luz enceguecedora. Bueno, es un anticipo de lo que va a venir, de lo que va a venir enseguida. Después los hombres preguntaron a Lot: ¿tienen aquí algún otro pariente? Viene el tema de preservar a Lot y a su familia. La misericordia divina, entonces, presentada teóricamente en el final del capítulo 18, en este texto que estuvimos analizando del regateo de Abraham, ahora es presentada en la práctica, concretamente. Va a preservar a estos justos. El clamor contra la ciudad, la K, es una petición de justicia, hecha normalmente por los oprimidos. Acuérdense del famoso texto de Éxodo, capítulo 3, versículo 7, cuando Dios le dice a Moisés: yo escuché el clamor de mi pueblo y he bajado para liberarlo, ¿no? Bueno, acá estamos en una imagen absolutamente paralela en este sentido. La reacción de los parientes de Lot, creyendo que está bromeando, le agrega una nota trágica al relato, porque por no creerle terminan muertos también los tipos, ¿no? Lo que sigue, versículo 15 al 23, este pasaje se refiere directamente a la misericordia divina para con Lot y su familia, explícitamente. Hay una explicación etiológica, ¿vieron? Cuando hay una explicación de por qué el lugar se llama como tal, esa pequeña ciudad donde pide para ir con su familia para no terminar en las montañas, ¿no? Pide ir a esa ciudad que se llama Zoar, que tiene que ver con pequeñez. Otra vez, como en el discurso, se pasa abruptamente del plural del versículo 18 al singular de los versículos 19 al 22. ¿Por qué? Y el Yavista evidentemente quiere volver a dejar en claro que las decisiones últimas son las del Señor. Cuando en todo lo demás actúan los mensajeros, pero cuando se trata de la decisión última, aparece otra vez el Señor. Versículos 24 y 25. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que descendían del cielo, así destruyó esas ciudades y toda la extensión de la región baja, junto con los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. La destrucción se describe breve y sobriamente, en contraste con los relatos anteriores, que habían sido sumamente extensos. Acá está bien claro. La mención de Gomorra es una mención esporádica. Se estuvo hablando permanentemente de Sodoma, sin nombrar a Gomorra. Sin embargo, bueno, acá medio que parece desconcertante que aparezca de golpe. Sin embargo, en todas las tradiciones posteriores aparecen unidas ambas ciudades. En el profeta Amós, en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías y otras tantas veces que aparecen también nombradas estas ciudades, que siempre aparecen en dúo, siempre aparecen en paralelo. Las alusiones geográficas, ¿de dónde estaría desarrollando esto? Las condiciones geológicas que se conocen del lugar,
y las tradiciones que tenemos locales señalarían que la catástrofe natural, no mandada por Dios, obvio, que se está describiendo acá, si es que hay un sustrato histórico, miren todas las advertencias que estoy haciendo, si es que hay un sustrato histórico, estaríamos hablando de una catástrofe natural, no de Dios. En ese caso, habría estado ubicada Sodoma en la parte sur del Mar Muerto, que luego el Mar Muerto se extendió y cubrió esa zona. ¿Estamos? Versículo 26. Y como la mujer de Lot miró hacia atrás, quedó convertida en una columna de sal. Bueno, a ver, es una leyenda, obvio, ¿no? Sea cual fuere el origen de esta leyenda, quizá una interpretación popular de las formaciones rocosas con apariencia humana que de hecho existen en la región, va más allá, la leyenda va más allá de la explicación etiológica. Representa un juicio divino sobre la indecisión y sobre la no obediencia a la orden dada por el mensajero, claramente, claramente. 27-28. A la madrugada del día siguiente, Abraham regresó al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Cuando dirigió su mirada hacia Sodoma, Gomorra y toda la extensión de la región baja, vio un humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Estos versículos fueron magistralmente insertados por el salmista para conectar ambos relatos. Apareció de la nada Abraham y mira allá a la lejanía y ve lo que está pasando. Perfecto. Versículo 29. Así cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó de Abraham, librando a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades donde él vivía. ¿Sí? A ver, si bien los versículos anteriores habían ofrecido, lo acabamos de decir, una magnífica conclusión, el sacerdotal, ¡pling!, metió la cuchara acá, añadió un resumen de toda esta historia, pero subrayando un mensaje, digamos, tirando un mensaje teológico. Para el sacerdotal, las tradiciones sobre Lot carecen de interés en sí mismas. Se cuentan únicamente porque Dios se acordó de Abraham. La razón por la cual Lot se salva es porque Dios se acordó de Abraham. Y Lot está relacionado con él. Vamos a la última parte del relato, esta cosa rara que aparece ahí con Lot subido a la montaña, donde no había querido ir en un principio, y aparece este tema de que las hijas se acuestan con él para tener descendencia, ¿no? Los actores acá son el nexo principal que une este relato con el anterior, ¿no? Porque evidentemente estamos en una visión de una unidad literaria que no tiene conexión necesariamente con lo anterior. ¿Estamos? Es una unidad literaria que fue insertada acá, y la conexión es algo que le pasó a Lot. El relato tuvo probablemente varios significados en lo que habrá sido su larga prehistoria. Tal vez el relato es de origen moabita, amonita. Moab y Amón eran los dos pueblos vecinos que había al sureste de Israel. Y este pueblo seguramente, o estos pueblos seguramente, pudieron haberse gloriado a través de este texto por el celo de sus antepasados en defender la pureza racial por todos los medios, ¿no? ¿Se acuerdan de la mención esta de ir a buscar mujer a la casa de los parientes que habíamos hablado, propio de la tradición sacerdotal? Esto era bien visto, porque las culturas más bien endogámicas, que tratan de no mezclarse con los extranjeros, esto puede ser un orgullo lo que se está relatando acá, ¿no? Israel, a ver, aunque es consciente de la conexión racial que tiene con esta gente, si es que provienen de Lot, consideró quizás el relato como un modo de desfavorecer el origen de estos enemigos tradicionales, ¿no? Digo, no es contradictorio lo que estamos diciendo. Una posibilidad es que la leyenda provenga de estos pueblos, pero acá hay una inserción que hace el autor israelita, pone esto en
en el texto. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, no? La intención israelita corre por otros caminos. Más vale para desfavorecer. Para el yavista este relato viene a ser como la conclusión pecadora, que ya viene del capítulo 3 del Génesis, de la historia de un hombre que había elegido libremente un camino situado fuera de los límites de la tierra prometida. Acuérdense cuando en el versículo 13 se separan y Lot elige otro lugar, y Abraham va para otro lado. O sea, claramente el yavista acá está haciendo una proclama de lo que vale es los que están en la tierra prometida. El resto, fuera, ¿no? Finalmente los nombres proporcionaron el material para la etiología, ¿no? Para el origen de los nombres del lugar. Moabitas se entendió quizás por Meab, que significa procedente del padre, y amonitas, Bene Amón, que también se puede leer como hijo de mi progenitor, ¿no? Evidentemente de ahí salen los nombres. Capítulo 20. Lo leemos y después analizamos. Desde allí Abraham se trasladó a la zona del Negev y se estableció entre Cades y Sur. Después fue a Gerar para quedarse allí por un tiempo. Abraham decía de Sara, su esposa, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó que le llevaran a Sara. Pero esa noche Dios se presentó en sueños a Abimelech y le dijo, tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado porque es casada. Abimelech, que no había convivido con ella, le respondió, Señor mío, vas a quitarle la vida a una persona inocente. ¿Acaso mi marido no me dijo que era su hermana y ella no lo confirmó diciendo que él era su hermano? Yo lo hice de buena fe y con las manos limpias. Dios le respondió durante el sueño, ya sé que lo hiciste de buena fe. Por eso yo mismo evité que pecaras contra mí, impidiendo que la tocaras. Pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre. Él es un profeta y va a interceder en tu favor para que salves tu vida. Si no se la devuelves, ten la plena seguridad de que morirás tú y todos los tuyos. A la mañana del día siguiente, Abimelech llamó a todos sus servidores y les contó lo que había sucedido, y ellos sintieron un gran temor. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave? Tú has hecho conmigo lo que no se debe. Y añadió, ¿qué te proponías al proceder de esta manera? Abraham respondió, yo pensaba que seguramente en este lugar no había temor de Dios y que me matarían a causa de mi mujer. Por otra parte, ella es realmente mi hermana, hija de mi padre aunque no de mi madre, y se ha casado conmigo. Por eso cuando Dios me hizo andar errante, lejos de mi casa paterna, le dije, tienes que hacerme este favor, cualquiera sea el lugar donde lleguemos, dirás que soy tu hermano. Abimelech tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio a Abraham, y también le devolvió a Sara, su esposa. Después le dijo, mi país está a tu disposición, radícate donde mejor te parezca. Y a Sara le dijo, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Esto eliminará toda sospecha contra ti en aquellos que están contigo y tú quedarás enteramente rehabilitada. Abraham intercedió delante de Dios y Dios curó a Abimelech, a su mujer y a sus sirvientas que volvieron a tener hijos. Porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres en la casa de Abimelech a causa de Sara, la esposa de Abraham. Bueno, a ver. ¿Les suena? Esto ya lo escuchamos. En el capítulo 12, versículo 10 al 20, este relato de tradición yavista, el del capítulo 12, estaba relacionado con una serie de relatos que estaban dándole vuelta alrededor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? El relato original, seguramente, bueno, hipótesis, pero muchos abonan esta hipótesis. El relato original todavía no lo leímos. Lo vamos a leer recién en el capítulo 26 y va a tener como protagonista a Isaac. Pero ese relato, que seguramente es el original, se trasladó a estas dos versiones que tienen como protagonista del relato a Abraham y Sara. Bueno, ¿no? Obvio. El del capítulo 12, que era de tradición yavista, y el del que es de tradición eloísta, tiene todos los elementos, es un relato
prototípico para usarlo cuando uno quiere describir la tradición elohista. Este relato la pinta de cuerpo entero. Están todas las características en todo el relato. El empleo de Elohim, que les decía, ¿no? El estilo fluido, el vocabulario, la teología, incluso más elaborada que la de el yavista, son todos elementos, más lo que vamos a seguir diciendo, que la asocian a la tradición elohista. Es el primer relato completo que se nos conservó de esta tradición. Recuerden, habíamos dicho que había algún elemento elohista antes. ¿Se acuerdan en el capítulo 15? En el capítulo que cuenta la alianza, la alianza yavista de Dios con Abraham, pues la alianza sacerdotal está en el capítulo 17. ¿Se acuerdan? Bueno, los versículos 1 al 6 habíamos dicho que seguramente eran de tradición elohista. Pero como relato completo, este es el primero. Este es el primero que aparece. El motivo teológico es el mismo. La protección divina de Sara, en atención, obviamente, a la promesa que le hizo a Abraham, ¿no? Está colocado antes del nacimiento de Isaac, estratégicamente, para subrayar la protección. Esa idea de que no hay nada imposible para Dios, bueno, colabora, el relato está en colaboración con esto. Hay una suerte de, acá no digo de contradicción, pero sí hace ruido el tema, que creo que ya lo dijimos en el capítulo 12, ¿no? También. ¿No era que Sara era una anciana que ya estaba pasada para el otro lado y que Abraham era un anciano que era infértil los dos, por decirlo de alguna manera, y que se la ponderan todo, que la quieren, anda dando vueltas por ahí y todo el mundo la quiere a Sara? Pero bueno, está bien, ahí estamos, queda, consignémoslo, nada más. Versículo 1. Desde allí Abraham se trasladó a la zona del Negev, se estableció entre Kadesh y Sur, después fue a Gerar para quedarse allí. No se especifica el punto de partida. En el contexto en el que está ubicado, el desde allí sería la región del Mar Muerto. Pero no sabemos cuál es el contexto real de esta tradición, de este texto. ¿Me entienden, no? Arranca así, punto. El Negev, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Es la región sur de Palestina, en la zona meridional, al sur de Hebrón. Gerar está probablemente al sudeste de Gaza. ¿Se acuerdan del mapita que habíamos visto, no? Abraham decía de Sara, su esposa, es mi hermana. Lo vuelvo a leer porque quiero destacar las pinceladas eloístas claves. Abimelech, rey de Gerar, mandó que le llevaran a Sara. Pero esa noche Dios se presentó en sueños a Abimelech. Acuérdense. La tradición eloísta es una tradición que surge en época en donde empieza a tallar fuerte la predicación profética. Un tiempo de gran inmoralidad, especialmente de gran injusticia social, de gran división entre ricos y pobres, de infidelidad a la alianza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, la predicación profética tuvo un fuerte acento moral. ¿Por qué? Y porque Dios no estaba tan bien con el pueblo. Dios apareció como un Dios más bien airado, como un Dios más bien enojado. Entonces por eso aparece tan fuerte todo el tema del temor de Dios. Dios no se comunica directamente con la gente, usa de intermediarios o a través de sueños. ¿Ven? Entonces se presentó en sueños a Abimelech y le dijo, tú vas a morir. ¡Oh, tremendo! A causa de la mujer que has tomado porque es casada. Y Abimelech, que no había convivido con ella, miren el detalle, no la tocaron a Sara, nadie la tocó. Respondió, Señor mío, vas a quitarme la vida. ¿Acaso no me dijo? Y ella lo confirmó, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo hice de buena fe y con manos limpias. Abimelech trata de proteger su moralidad delante de Dios. Dios le respondió durante el sueño, ya sé que lo que hiciste fue de buena fe,
Por eso yo mismo evité que pecaras contra mí pidiendo que la tocaras. Esto que decíamos de garantizar la promesa que Dios había hecho, ¿no? Digamos, interviene Dios, por eso no. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre. Él es un profeta. ¿Cuándo Abraham se lo nombra como profeta? Solo la tradición eloísta puede decir una cosa así. Abraham aparece como profeta. Y va a interceder en tu favor para que le salves la vida. Si no la devuelves, ten plena seguridad que morirás tú y todos los tuyos. Tremendo, un Dios tremendo. Miren el versículo 8. A la madrugada siguiente, Abimelech llamó a todos sus servidores y les contó lo que había sucedido y ellos sintieron un gran temor. Están todos, pero todos los elementos. Entonces Abimelech llamó, versículo 9, ¿no? Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que nos expusieras a mí y mi reino a cometer un pecado tan grave? Tú has hecho conmigo lo que no se debe. Y añadió, ¿qué te proponías al proceder de esa manera? Abraham respondió, yo pensaba que seguramente en este lugar no había temor de Dios y que me matarían a causa de mi mujer, pero por otra parte ella realmente es mi hermana. Hija de mi padre, aunque de mi madre, y se ha casado conmigo. Por eso cuando Dios me hizo andar errante lejos de mi casa paterna, le dije, tienes que hacerme este favor. Cualquiera sea el lugar donde lleguemos, dirás que soy tu hermano. También, a diferencia del capítulo 12, queda justificada la acción de Abraham, haciéndola así como, digamos, como menos reprensible a los ojos del que la escucha, del que la lee, y aparece otra vez la preocupación de la moralidad en relación a la relación que tiene él con Sara. Resulta que es la hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre. Y me terminé casando con ella. Lo cual es muy posible, ¿eh? En el contexto en donde estamos. No tiene nada de sorprendente. Pero en la tradición yavista ni le importó señalar esto. Si fuese así, al yavista ni le interesó esto. Bueno, calza también con la perspectiva yavista, ¿no? Que no tiene tanto escrúpulo moral, la teología, el yavista. Acá buenísimo. Abraham no miente, el tipo no miente, el tipo dice la verdad. Bueno, tiene que ver con que la tradición eloísta no puede darse el lujo de presentar un Abraham con alguna manchita, un Abraham reprochable, ¿sí? No existe esa posibilidad. Se parece a nosotros con nuestros próceres. El eloísta se parece a nosotros con nuestros próceres, que tienen que ser perfectitos, si no funcionan, o no sirve lo que hicieron. ¿Sí? ¿No? Interesantísimo. El versículo 13 recuerda al capítulo 12, versículo 1 al 3. Esta referencia, cuando Dios me hizo andar errante lejos de la casa paterna, evidentemente está jugando con la imagen de Abraham. Vete de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Se acuerdan, no? Los 3 primeros versículos del capítulo 12. 14. Abimelech tomó vacas y ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los dio a Abraham y también le devolvió a Sara, su esposa. Después le dijo, mira, está a tu disposición el país, radícate a donde mejor te parezca. A Sara le dio por otra parte, bueno, y Abraham, el versículo 17, Abraham intercedió delante de Dios y Dios curó a Abimelech y a su mujer y a sus sirvientas que volvieron a tener hijos. Bueno, otra vez, ¿no? Aparece la grandeza de Abraham. A pesar de todo esto, el tipo recibe un montón de riqueza. La bendición divina reposa sobre él, clarísimamente. Y la intercesión de Abraham está de acuerdo con lo que el eloísta había dicho en el versículo 7, este hombre es un profeta, por eso intercede, es el que le corresponde interceder por Abraham. El versículo 18, el último versículo, porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres en la casa de Abimelech a causa de Sara, la esposa de Abraham, es una glosa explicativa, evidentemente. Fíjense que está utilizado el nombre de Yahvé acá. Desentona, habría que sacar, no sacarlo, está ahí, pero digo, a la hora de analizar la unidad literaria habría que dejarlo aparte.